del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Continuando con nuestra preparación para la consagración en materna esclavitud de amor a la Santísima Virgen María, en este quinto día de preparación vamos a tocar un tema que es de gran relevancia, pero que ciertamente vamos a ver solo a grosso modo, porque muchas cosas podríamos decir sobre este tema, que es la figura de María en los últimos tiempos. Juan Luis María Griñón de Montfort, en su tratado entre los numerales 49 y 54, desarrolla este tema y nos va dando como unas pautas para entender esa presencia de María en los últimos tiempos. Ciertamente que cuando hablamos de los últimos tiempos nos estamos refiriendo a esa segunda venida del Señor, que igual la Santa Palabra nos aclara que no sabemos ni el modo, ni el día, ni la hora, pero que va a llegar. Y mientras llega ese momento, pues a nosotros nos conviene entender cuál es ese papel que María va a jugar en esa segunda venida de Jesucristo al mundo. Y lo primero que vamos a tratar es acerca de María y los últimos tiempos. Y para ello vamos a retomar unas palabras de San Luis de Montfort en el Tratado de la verdadera devoción, donde dice: la salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe tener su cumplimiento. Es una frase que puede ser un poco difícil de entender, pero que fácilmente la podemos entender cuando vemos que Dios, una de sus cualidades o características es que Él es inamovible, Dios no cambia, Dios no se mueve. Y si Dios quiso que en un primer momento su Hijo Jesús viniera a la tierra por medio de María, pues va a seguir el mismo procedimiento en esa segunda venida. ¿Qué quiere Dios? Que así como Jesús la primera vez vino por medio de María, en esa segunda venida también Jesús venga por medio de la Santísima Virgen María. Ciertamente que en ese primer momento, cuando Jesús vino a la tierra, en el momento de la encarnación, María fue un poco más oculta, fue menos conocida. Y esto que quizás porque Dios quiso que tuviera ese papel más reservado, porque el que tenía que sobresalir en ese momento era su Hijo Jesucristo, porque era el que traía la salvación al mundo. Pero ya en esta segunda venida, Dios mismo quiere que su Hijo sea más conocido, más amado y más servido por medio de su Madre, la Santísima Virgen María. ¿Y por qué quiere Dios que su Hijo sea más amado, más conocido y más servido por medio de la Santísima Virgen María? Pues el tratado nos da esas características o esas cualidades de por qué Dios quiere que su Hijo sea conocido por la Virgen María. Y entonces menciona a San Luis en el tratado. Dios quiere revelar y manifestar a todos los hombres su obra maestra, María Santísima, por las siguientes razones. Primero, porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más bajo que el polvo por su profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios, de los apóstoles y evangelistas, que no la dieran a conocer. Es decir, Dios quiere que su Hijo sea conocido por María porque ella es la criatura más humilde que ha creado. Segundo, porque ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia como en el de la gloria. María es concebida sin pecado original, es la creación más pura y más perfecta que Dios creó. ¿Y quién más perfecto que ella para mostrar y dar a conocer a su Santísimo Hijo? Luego dice, porque ella es la aurora que precede y anuncia el sol de justicia, Jesucristo, y por lo mismo debe ser conocida y manifestada, si queremos que Jesucristo lo sea. Como vemos, la aurora, digamos en el mundo natural, la aurora precede a la salida del sol, pues en este caso, María precede esa venida de Jesucristo. Dios quiere que primero la conozcamos a ella, que la amemos más a ella, para que cuando se dé esa venida segunda de Jesús, entonces su Hijo también sea mucho más conocido y mucho más amado. Luego dice, porque ella es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez y lo será también cuando venga la segunda, aunque de modo diferente. Luego, una parte muy importante que recalca San Luis de Montfort es que porque ella es el medio seguro y camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarlo perfectamente. Quien halla a María, halla la vida, es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, no se puede hallar a María si no se la busca, ni buscarla si no se le conoce.
pues no se busca ni se desea lo que no se conoce. Ciertamente, muchas veces porque no amamos lo suficientemente a María, pues simplemente porque no la conocemos lo suficiente. Pero para llegar a conocerla, debemos entonces buscar conocerla. Y cuando alcancemos ese mayor conocimiento de la Virgen María, lo que es ella, lo que representa ella, por qué Dios la creó, por qué es la Madre de Dios, entonces allí no solo la conoceremos más, sino que también la amaremos mucho más. Y por medio de ella, entonces, conoceremos y amaremos mucho más a nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos en misericordia, poder y gracia. En misericordia para recoger y acoger amorosamente a los pobres pecadores y a los extraviados que se convertirán. Y en poder contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, mahometanos, judíos e impíos, que son personas endurecidas, que se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas a cuantos se les opongan. En gracia, finalmente, para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por los intereses del Señor. Ciertamente que Dios mismo le ha otorgado esa gracia especial a la Santísima Virgen María de ser ella nuestra protectora ante las acechanzas del enemigo. Nosotros ahora estamos iniciando este proceso de consagración a su corazón y ciertamente vamos a encontrar grandes obstáculos, grandes batallas que combatir. Pues bien, María va a ser ese arma fuerte, esa arma de defensa que vamos a tener para combatir todas las acechanzas del enemigo. Y por último dice, estamos viendo esas características de por qué debemos conocer más a María y por qué por medio de ella vamos a conocer más a Jesús. Dice que María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces, como un ejército en orden de batalla, sobre todo en estos últimos tiempos, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo y menos que nunca para perder a las gentes, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. De hecho, suscitará crueles persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María, a quienes le cuesta vencer mucho más que a los demás. Ciertamente que hemos escuchado que el diablo muchas veces no tienta a los que ya tiene bajo su poder, porque ya los tiene bajo su poder. ¿A quién va a buscar más tentar a Satanás? A aquellos que están más cerca de Dios, a aquellos que están más cerca de la Santísima Virgen María. Pero en esto no debemos temer, porque ciertamente el diablo acechará mucho más con sus tentaciones a aquellos que buscan a Jesús. Pero la Santísima Virgen María, vuelvo y lo recalco, se convierte en ese escudo protector ante las acechanzas del enemigo. Ahora bien, otro punto muy importante que recalca San Luis de Montfort en su tratado es la figura de María en esa última lucha. ¿Y a qué se refiere el santo cuando se refiere a María y esa última lucha? Como recordarán, en el Génesis 3 se relata cómo Dios puso enemistad entre la mujer y Satanás. Recordemos que esto sucede después de que Adán y Eva cayeron en el pecado original y Dios, dirigiéndose a la serpiente, que fue la que tentó a Eva para que cayera en el pecado, le dice que pondrá enemistad entre ella y la mujer, entre su linaje, el linaje de Satanás, y el linaje de la mujer. Bueno, pues bien, ¿cuál es ese linaje de la mujer? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es el linaje de Satanás? Pues todos los que siguen sus pasos. Pues bien, el Señor desde el primer momento estableció esa enemistad entre el linaje de la mujer y entre el linaje de Satanás. Ahora bien, siendo Jesús el verdadero y primer linaje de la Santísima Virgen María, sabemos que ya él derrotó al demonio. El demonio ya está derrotado por Jesús. ¿Y dónde lo derrotó? En la cruz. Cuando Dios, el mismo Dios que se hizo hombre, entregó su vida por la salvación de los hombres y entregando su vida por amor a nosotros, venció a la muerte. Y no solamente a la muerte física, sino porque sabemos que ahora nos espera una eternidad, sino le dio muerte al pecado, porque nosotros, por medio de la vida de la gracia, podemos morir directamente al pecado. Y esa gracia que no la obtuvo Dios, el mismo Jesús, en la cruz. Entonces, como vemos, siempre va a permanecer esa enemistad entre el linaje de la mujer y el linaje de Satanás. Ese linaje mayor de la mujer, que es Jesús, ya venció a Satanás. Pero ¿qué pasa? Ahora el diablo, ¿a quién va a acechar? Va a acechar a ese otro linaje escogido de la Santísima Virgen María, que somos todos sus hijos.
Todos los que queremos ser verdaderos hijos de Dios, somos verdaderos hijos de María y por ende somos parte de su linaje. Y Satanás eso lo sabe, Satanás eso lo conoce y por eso va a venir a combatir en contra de nosotros. Y no va a venir él solo, va a venir con todos sus secuaces a venir a combatir o a tener esa lucha que va a durar durante toda la eternidad, durante todos los siglos, hasta que llegue ese fin de los tiempos. Entonces dice San Luis de Montfort en su tratado que Dios ha preparado una irreconciliable enemistad que crecerá hasta el fin de los tiempos, la enemistad entre María y el demonio, entre los hijos y siervos de la Virgen Santa y los hijos y secuaces de Lucifer. De suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado para Satanás es María, su Santísima Madre. Ciertamente que incluso muchos santos relatan que el mismo Satanás rehúye y que muchas veces no soporta que se le mencione el nombre de la Santísima Virgen María. No porque al mencionar el nombre de María ante Satanás y sus secuaces tenga ella más poder que mencionar el nombre de Dios o mencionar el nombre de Jesús, porque sabemos que no es así. Pero, ¿qué es lo que más molesta a Satanás cuando se le menciona a la Santísima Virgen María? Que ella, siendo una simple criatura, por su humildad, por su sencillez, lo humilla a él. ¿Y por qué lo humilla? Porque él prefirió la soberbia. En cambio, la Santísima Virgen María prefirió la humildad. Y por eso él se siente más avergonzado, más derrotado, más apenado, más avergonzado cuando se ve derrotado por la Santísima Virgen María. ¿Y cuando se ve Satanás derrotado por medio de la Santísima Virgen María? Cuando la Santísima Virgen María logra sacar de sus manos a tantas almas que llegando a una verdadera conversión, que reconociendo sus errores, que llegando a una vida de la gracia, se alejan de las obras de Satanás para acercarse a las obras de Dios. Ahora bien, continúa diciendo San Luis de Montfort en su tratado, Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios que esto tiene más miedo a un solo suspiro de María en favor de una persona que a las oraciones de todos los santos, y temen más a una sola amenaza suya contra ellos que a todos los demás tormentos. Y continúa mencionando a Montfort. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos. María, al permanecer perfectamente fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándolos al Señor. Entonces, como vemos, Dios mismo estableció esa enemistad entre Satanás y el linaje de la Santísima Virgen María, que somos cada uno de nosotros. Pero vuelvo y les repito, no debemos temer, porque si el mismo Dios nos ha dado a la Santísima Virgen María como arma para combatir a Satanás, estamos más seguros que vamos a vencer. Ahora bien, lo último que debemos destacar es que Satanás siempre va a poner a sus hijos, a todos sus secuaces, a que persigan a los hijos de la Santísima Virgen María. Y esto es algo que va a suceder siempre, porque todo aquel que quiera seguir a Jesús, todo aquel que quiera seguir a la Santísima Virgen María, siempre va a encontrar grandes persecuciones, grandes enemigos que van a querer alejarle de ese camino. Pero no debemos temer, porque dice Montfort en su tratado, los esclavos de Satanás, los amigos del mundo, siempre han perseguido y perseguirán a los fieles de la Santísima Virgen. Pero el poder de María sobre todos los demonios resplandecerá de manera particular en los últimos tiempos, cuando Satanás aceche a sus humildes hijos. Estos serán pequeños y pobres según el mundo, pero serán ricos de la gracia de Dios, que María les comunicará en abundancia. Así que podrán aplastar la cabeza del demonio haciendo triunfar a Jesucristo. Entonces el mismo Dios, por medio de la Santísima Virgen María, nos concede la gracia de poder combatir a Satanás y todo lo que Él quiera poner en nuestro camino. Ahora la recomendación para cada uno de nosotros es acogernos a ese amor maternal de la Virgen Santa para combatir todo lo que el enemigo quiera poner en medio de nuestro camino de santidad, en medio de ese camino de gracia que todos hemos iniciado a partir de esta preparación al corazón de María. Y para ello entonces les vamos a seguir recomendando estas prácticas que debemos de seguir para seguir preparándonos en esta consagración. Como siempre debemos buscar un momento de meditación, un espacio de reflexión y pedir una gracia especial. Y en este caso es la de tener un gran deseo de ser grato a los ojos del Señor y de tener como fin único de nuestras elecciones fundamentales la vida eterna sin dejarnos conducir por el espíritu del mundo. Y luego de hacer esta petición, de pedir esta gracia a Dios en un momento de meditación, vamos a continuar haciendo la lectura
de en qué consiste el ambiente mundano del libro de la Perfección Cristiana de Antonio Arroyo Marín. Y al finalizar esta lectura, hacemos la letanía de la humildad pidiendo esa gracia especial de tener siempre nuestra mirada fija en la vida eterna y que María sea ese camino perfecto y seguro que nos conduzca al corazón de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.